Fermentación. La fermentación es un proceso catabólico en el que no interviene la cadena respiratoria y que además se caracteriza por los siguientes hechos. El aceptor final de electrones y protones siempre es un compuesto orgánico, como el piruvato, a diferencia de la respiración, donde se utiliza una molécula inorgánica como aceptor final de electrones. En el caso de la respiración aeróbica se trata de una molécula de oxígeno y en el caso de la respiración anaeróbica se trata de una molécula inorgánica diferente al oxígeno, como el nitrito. Y solo se produce síntesis de ATP a nivel de sustrato, porque no intervienen las ATP sintetasas. Esto explica la baja producción energética de las fermentaciones. Así pues, por ejemplo, cuando una glucosa se degrada por medio de la respiración, produce 38 ATPs, mientras que si lo hace a través de la fermentación, solo produce 2 ATPs. Para estudiar el proceso de fermentación, empezaremos primero viendo el paso previo a la fermentación, la glicólisis, en el caso de la degradación de una molécula de glucosa. Así pues, cuando una molécula de glucosa se degrada durante el proceso de glicólisis, en el proceso se obtienen 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP y la glucosa que se transforma en 2 moléculas de piruvato. Este proceso solo se puede dar cuando la célula tenga disponibles moléculas de NAD oxidadas. Por lo tanto, la célula debe disponer de algún mecanismo para recuperar el NAD+ que se ha quedado en forma de NADH, con el objetivo de evitar el bloqueo de la glicólisis por falta de coenzimas oxidadas. Los organismos normalmente utilizan la cadena transportadora de electrones para recuperar el NAD de forma oxidada. Ahora bien, si no tenemos moléculas aceptoras finales de electrones que el organismo pueda utilizar, como por ejemplo el oxígeno en el caso de los organismos que realizan la respiración aeróbica, aquel organismo no podrá realizar la descarboxilación oxidativa, también conocida como la oxidación del piruvato, ni tampoco el ciclo de Krebs, ya que estas rutas originan más moléculas de NADH y aún se perderían más moléculas de NAD que no se podrían recuperar y, por lo tanto, llegaría un momento en que ya no se podría llevar a cabo el proceso de glicólisis por falta de moléculas de NAD. Así pues, el mecanismo que se utiliza para resolver este problema es la fermentación. Las fermentaciones son propias de los microorganismos. Se pueden diferenciar varios tipos de fermentaciones, según sea la naturaleza del producto final, pero nosotros nos centraremos en las 2 fermentaciones más importantes, la láctica y la alcohólica. En la fermentación alcohólica se produce la transformación de ácido pirúvico en etanol y dióxido de carbono. En la etapa previa se lleva a cabo la glicólisis y la glucosa se transforma en ácido pirúvico, utilizándose durante la reacción 2 NAD oxidados y obteniéndose además 2 moléculas de ATP. Durante la fermentación se da la transformación del ácido pirúvico a acetaldehído, produciéndose la pérdida de una molécula de dióxido de carbono y, posteriormente, el acetaldehído se transforma en etanol, mediante la transformación de un grupo carbonilo a un grupo hidroxilo, utilizándose una molécula de NADH y regenerándose la molécula ANAD, para que pueda de nuevo ser utilizada en el proceso de glicólisis. La fermentación alcohólica se lleva a cabo por levaduras del género Saccharomyces y según cuál sea la especie de levadura se puede llegar a obtener vino, sidra, cerveza o pan. En la fermentación láctica se forma ácido láctico. Primero se lleva a cabo la glicólisis, en la que se obtienen 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y se producen 2 NADH. Y después la transformación del ácido pirúvico en ácido láctico para regenerar las coenzimas oxidadas a su forma NAD
y evitar que el proceso se detenga por falta de estas coenzimas. Esta fermentación se da, por ejemplo, cuando la lactosa de la leche es fermentada por los microorganismos del género Lactobacillus, volviéndola agria y produciendo la coagulación de la proteína caseína, que permitirá la obtención de productos como el queso o el yogur. Este tipo de fermentación también se produce en las células musculares de los animales, cuando hacen un sobreesfuerzo físico y se quedan sin suficiente oxígeno. Así pues, en estos casos, el ácido pirúvico procedente de la glicólisis se degrada por fermentación a ácido láctico. La acumulación de mucho ácido láctico provoca la acidificación de las fibras musculares, impide la contracción de los músculos y provoca la fatiga muscular. Ahora bien, posteriormente a este sobreesfuerzo físico y en condiciones aeróbicas, el ácido láctico es transportado a las células hepáticas, donde es reconvertido a ácido pirúvico, permitiendo la recuperación del organismo.